Panamá no tiene la población de México y tampoco tiene el tamaño territorial de Brasil. Tampoco tiene los recursos naturales que tiene Venezuela, ni tampoco tiene toda la industria tecnológica que tiene Estados Unidos. Y aún así, cuando una persona ve imágenes de Ciudad de Panamá por primera vez, ocurre algo extraordinario, ¿no? De hecho, la reacción suele ser inmediata. ¿Esto es Latinoamérica? Eso pasa. Imagínate los rascacielos, perdón, gigantes reflejando todo el océano Pacífico, las torres de vidrio que parecieran que fuesen sacadas desde Miami, ¿no? Hoteles de lujo, todos los puertos gigantescos, los bancos internacionales, los autos de alta gama circulando frente a todas las avenidas que son modernas, ¿no? Y detrás de todo eso, selva tropical, hermosa, grande, frondosa. Es como si Panamá hubiese encontrado una fórmula distinta, como una lógica diferente. Porque mientras muchos países latinoamericanos pasaron décadas intentando convertirse como en potencias industriales o agrícolas, bueno, Panamá entendió algo que es mucho más eh, poco común, diría yo, pero muchísimo más poderoso, que al final el verdadero dinero del mundo no siempre está en producir cosas. A veces el verdadero dinero del mundo está en conectar el planeta. Y Panamá, bueno, construyó todo su país alrededor de esa idea, pero hoy, de hecho, aunque sea un país pequeño, se transformó en uno de los centros financieros más importantes de América Latina. Pero aquí es donde aparece una pregunta, ¿no? Que yo creo que todos nos hacemos. ¿Cómo ocurrió esto realmente? ¿Cómo un territorio tan pequeño terminó moviendo tanto dinero? Y quizás yo creo que quizás todos nos hacemos esta pregunta también. ¿Cómo entendió antes que Latinoamérica cómo funciona todo el sistema global? ¿Cómo fue todo esto? Y bueno, porque lo que ocurre en Panamá no es un tema casual, no apareció de la noche a la mañana. De hecho, la historia comenzó muchísimo antes de todos los rascacielos, muchísimo antes de todos los bancos que están construidos, mucho antes incluso del Canal de Panamá. Desde, de hecho, la época colonial, Panamá ya tenía una importancia estratégica enorme. Los españoles lo entendieron, de hecho, rápidamente. Mientras otras colonias estaban relativamente aisladas, Panamá era un punto de tránsito importante, era un puente natural entre los océanos. Por ahí pasaban riquezas, por ahí pasaba oro, por ahí circulaban tantas mercancías. Panamá, de hecho, ya funcionaba como un corredor económico cuando gran parte del continente todavía estaba desconectado. Y eso marcaría la mentalidad del país para siempre, porque Panamá nunca desarrolló una identidad basada únicamente en producir, desarrolló una identidad que estaba basada siempre en conectar los puntos. Tum, 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 tum. Eso es Panamá, un sistema que conecta. Y eso te cambia completamente la lógica económica de una nación, porque muchos países viven de exportar cosas, ¿no? Así es, y Panamá vive de permitir que el mundo se mueva más rápido. Y honestamente yo creo que eso es brillante, porque cuando uno observa la economía moderna descubre algo que es interesante, que el comercio global depende desesperadamente de la velocidad. Mover mercancías rápido, todo eso vale millones. Mover dinero rápido también vale millones. Mover personas rápido también vale millones. Y Panamá está exactamente en el lugar correcto para hacer todo eso. Literalmente en el centro del continente, entre dos océanos, entre Norteamérica y Sudamérica, entre Asia y la costa de Estados Unidos. De hecho, Panamá parece pequeño en el mapa, pero estratégicamente es un país que es gigantesco. Y ahí es donde aparece el elemento que cambió toda la historia del país para siempre, ¿no? El Canal de Panamá, por supuesto, porque el canal no solamente es una obra de ingeniería, el canal es una máquina mundial de dinero. Eso es el Canal de Panamá. Antes de su existencia, los bancos debían rodear Sudamérica completa para poder conectar el Atlántico con el Pacífico. Imagínate lo lento, lo caro, lo peligroso que era eso. El Canal de Panamá cambió completamente todas las reglas del comercio global, todas. De repente, de hecho, el mundo entero necesitaba pasar por Panamá.
Y cuando el mundo depende de ti para mover mercancías, bueno, comienzas a tener poder, ¿no? Claro. Y mucho poder, ¿ah? Mucho poder. Miles de barcos cruzan el canal cada año. Imagínate, petróleo, alimentos, tecnología, automóviles, contenedores gigantescos, productos que terminan llegando a los supermercados, a las empresas y a las ciudades de todo el planeta. De todo el planeta. Y cada vez que eso ocurre, Panamá gana dinero. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante, ¿no? Que muchos países reciben dinero, ¿no? Muchos países reciben dinero. Muy pocos saben poder transformarlo en una influencia internacional. Y Panamá sí lo hizo, porque entendió algo psicológico y económico al mismo tiempo, ¿no? Debía convertirse en un lugar donde el dinero se sintiera cómodo también. Y eso es lo que cambia al final completamente el rumbo de una ciudad. Poco a poco, de hecho, Panamá empezó a construir una imagen internacional tan interesante, tan potente. No quería verse únicamente como si fuese un país tropical, quería verse también como un hub financiero, como un lugar moderno, un lugar confiable, algo más global. Y bueno, esa decisión comenzó a reflejarse en todo, por ejemplo, en los edificios, en los bancos, en la infraestructura, en el aeropuerto, en la arquitectura, en la logística, en el diseño de la ciudad, porque las ciudades hablan, definitivamente, las ciudades hablan. Y Panamá decidió hablarle al mundo con vidrio, con altura, con modernidad, y por eso también su skyline, uff, que está diseñado como para poder transmitir éxito. Y honestamente yo creo que funcionó. Funcionó. Hay millones de personas que reconocen inmediatamente la silueta de Ciudad de Panamá, ¿no? Claro. Algo que no ocurre con cualquier ciudad latinoamericana, pero aquí, bueno, aparece otra pieza fundamental del rompecabezas de Panamá, ¿no? Este rompecabezas panameño, que es el dólar, porque Panamá utiliza el dólar estadounidense como una moneda oficial junto al balboa panameño, ¿no? Y eso también es lo que cambia completamente toda la percepción internacional del país, porque para los inversionistas extranjeros, para las empresas multinacionales y también para los bancos internacionales, al final trabajar en dólares como que de alguna manera te genera como una especie de estabilidad, especialmente en Latinoamérica. Muchos países de la región sufrieron inflación, devaluaciones o crisis monetarias enormes. Panamá, de hecho, evitó gran parte de eso. Y esa estabilidad financiera es la que comenzó como a atraer capital extranjero, a atraer empresas, a atraer inversionistas, jubilados internacionales, fondos, corporaciones, personas también buscando de alguna manera proteger dinero. Y así comenzó también el boom financiero. De hecho, Panamá construyó uno de los sistemas bancarios más importantes de la región. Hoy existen, de hecho, decenas de bancos internacionales operando allí. Y eso transforma completamente la dinámica de una ciudad. Porque donde llegan los bancos, llega el dinero. Y bueno, donde llega el dinero es donde aparecen todos los proyectos inmobiliarios, los rascacielos, los hoteles, los departamentos de lujo, las oficinas corporativas, los centros financieros, los restaurantes exclusivos, toda la infraestructura moderna. Y nuevamente Panamá entendió algo antes que muchos países, que es que en el fondo la percepción sí importa. Importa. El skyline. El skyline de una ciudad importa. Que la imagen urbana importa. Porque cuando una empresa internacional decide instalarse en un lugar, también observa cómo se ve el lugar. Claro, cómo es su alrededor. Porque al final todos queremos ver si nuestro entorno transmite confianza, si es moderno, si es estable, si hay conexión ahí. Y Panamá empezó a proyectar justamente eso, exactamente eso. Por eso yo creo que muchas personas sienten que Ciudad de Panamá tiene una energía distinta, más acelerada, como que se siente un vibe más internacional, más parecida a ciudades globalizadas. Porque en cierto modo Panamá intentó convertirse como en una mini versión de esas ciudades. Y honestamente, bueno, en algunos aspectos yo te diría que lo consiguió. Pero el canal no es lo único que mueve dinero. No es lo único. Panamá también desarrolló otro elemento gigantesco y con esto me refiero a la logística. Y probablemente mucha gente fuera del país no dimensiona lo importante que es eso. Hoy el comercio mundial
depende obsesivamente de la logística. Es que, claro, mover productos rápido es una ventaja brutal y Panamá está diseñado precisamente para eso, para los puertos enormes, para los centros de distribución, almacenes, zonas francas, aeropuertos conectando continentes, carreteras estratégicas. Al final, todo gira alrededor del movimiento. De hecho, por ejemplo, la zona libre de Colón es una de las zonas francas más grandes del planeta. Miles de productos pasan por ahí. Miles. Todas las mercancías provenientes de Asia, de Estados Unidos y de otras regiones. Y eso genera millones y millones de dólares. Porque Panamá entendió algo que es tan moderno que al final tú te das cuenta que no necesitas fabricar todos los productos del mundo. A veces basta con convertirse en un lugar por donde el mundo hace negocios. Y está súper bien. Y ahí tú te das cuenta que eso transforma completamente una economía. Especialmente una economía pequeña, porque Panamá no necesita competir demográficamente como con gigantes latinoamericanos, ¿no? Compite estratégicamente y esa diferencia es enorme. Además, Panamá también apostó fuertemente como por el turismo internacional, pero no solamente el turismo tradicional, también el turismo corporativo, el turismo financiero, ese turismo de la inversión. Jubilados, por ejemplo, extranjeros que llegan buscando como calidad de vida y estabilidad, a eso me refiero, ¿no? Personas que desean vivir en una ciudad moderna frente al mar utilizando sus dólares y eso generó un boom inmobiliario enorme, gigantesco, de hecho te diría. Porque mientras más extranjeros llegan, más departamentos se construyen, más oficinas, más hoteles, más restaurantes, más torres, más dinero circulando. Y nuevamente el skyline comienza a crecer. Pero quizás lo más impresionante es que todo esto ocurrió en un país de poco más de 4 millones de habitantes. Yo creo que eso es lo verdaderamente loco, ¿no? Porque Panamá tiene una presencia internacional muchísimo más grande que su tamaño real. Y eso es lo que demuestra como el poder de la estrategia. Por eso es tan interesante analizar todo esto, porque creo que Panamá tiene mucho que enseñar, muchísimo. Porque muchos países latinoamericanos poseen, de hecho, más territorio, más recursos naturales, más población, pero no logran construir una identidad económica tan clara. Y Panamá sí. Panamá, de hecho, decidió convertirse en el centro de la conexión mundial y construyó todo alrededor de esa idea. Incluso su aeropuerto refleja eso. El aeropuerto internacional de Tocumen se transformó en uno de los principales hubs aéreos de Latinoamérica. ¿Quién no ha hecho conexión en Panamá cuando ha viajado a algún lugar? Uf, millones de personas conectan vuelos allí. Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, todo comienza a cruzarse en Panamá. No sé si te habías dado cuenta de ese detalle, si es que lo habías pensado. Y nuevamente el país gana dinero gracias a conectar personas, no gracias a su tamaño, no gracias a la cantidad de habitantes, gracias a la posición estratégica que tiene. Y honestamente yo creo que eso deja de ser o sea, eso deja una reflexión en realidad, eso deja una reflexión muy fuerte para Latinoamérica. Porque quizás el futuro de los países no depende solamente como de estar produciendo cosas. Tal vez depende de entender cuál es su función dentro del sistema global. ¿Cuál es tu función como país? ¿Cuál es tu función en el mundo? ¿Cuál? Tal vez depende de entender, no sé, cómo funciona Panamá, ¿por qué no? Como un ejemplo. Yo siento que Panamá entendió todas estas cosas mucho antes. Ahora, ¿significa que todo esto sea perfecto? Bueno, no, por supuesto que no, para nada. Y probablemente sería un error romantizar completamente el caso panameño, ¿no? Claro, porque detrás de toda modernidad siempre existen desigualdades importantes, ¿no? Así que las desigualdades son inevitables. El costo de la vida, por ejemplo, en Panamá aumentó muchísimo. ¿Cómo les está yendo? A ver, si tú eres de Panamá, ¿cómo te está yendo con el tema del costo, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta comprar
Una leche. ¿Cómo se vende la leche? ¿Por galón? ¿Por caja? Cuéntame, ¿cuánto cuesta los huevos, por ejemplo, la leche? ¿Qué más son los productos como esenciales? El agua de botella de litro, grande, ¿cómo? Cuéntame. Porque es importante también saberlo. En los comentarios tú sabes que son enriquecedores para poder hacer todos estos videos, ¿no? Gracias a tus comentarios yo también puedo seguir haciendo estos videos, ¿no? La idea es que no nos quedemos con solo lo que yo digo, sino que también vayamos conversando mutuamente, ¿no? Imagínate la presión de comprar un departamento, la presión inmobiliaria. Es fuerte. De hecho, hay sectores que sienten que el crecimiento benefició, de hecho, más a unos grupos de personas que a todos o a otros, ¿no? Como que cuesta ese equilibrio. Y también, bueno, existe una enorme dependencia también del sistema financiero global, porque cuando la economía gira tanto alrededor del capital internacional, también se vuelve vulnerable como a los cambios internacionales, ¿no? Pero yo te diría que incluso considerando todo eso, yo creo que es imposible negar algo, que Panamá logró construir una marca país extremadamente poderosa. Y eso vale muchísimo dinero hoy, muchísimo. Porque vivimos en una época donde las ciudades compiten globalmente. De hecho, compiten por inversión, por turismo, compiten por las empresas, compiten por talento, por los eventos internacionales y Panamá aprendió a competir visualmente, psicológicamente, económicamente. Y eso explica por qué tantas personas quedan sorprendidas al ver imágenes de Ciudad de Panamá, porque al final tú te vas dando cuenta de que Panamá rompe expectativas, las rompe. Y las ciudades que rompen expectativas también suelen quedarse como en la memoria colectiva. Además, Panamá entendió otra cosa que es muy, muy moderna, de hecho, que el dinero global siempre está buscando eficiencia, busca rapidez, busca estabilidad, busca lugares donde operar cómodamente. Y Panamá construyó precisamente eso, un país diseñado como para facilitar el movimiento. Movimiento de mercancías, movimiento de capital, movimiento de personas, movimiento de negocios, todo gira alrededor de la conexión, todo. Por eso yo creo que el país también tiene como una energía distinta, ¿no? Algo como una sensación más internacional, más cosmopolita, quería decir, más acelerada. Y honestamente yo creo que eso también explica por qué Panamá también genera tanta fascinación en el resto de Latinoamérica, porque al final tú te vas dando cuenta de que representa una especie como de futuro alternativo, ¿no? Un país pequeño que decidió integrarse agresivamente en el comercio mundial. Y le funcionó, claro, con ventajas y desventajas, pero le funcionó. Panamá funcionó perfecto. Esa idea funcionó. Y quizás ahí aparece una pregunta que puede llegar a ser una de las más interesantes, ¿no? Que Panamá es realmente rico o simplemente aprendió a verse rico, a parecer que fuese un país rico. Porque son dos cosas muy distintas, ¿no? Y honestamente yo creo que probablemente existe un poco de ambas, ¿no? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Porque el skyline panameño, comunica poder económico. No debemos decir que no. Pero también funciona como un marketing urbano, como, como publicidad, publicidad internacional. Es como que en el fondo Panamá, con su arquitectura, dice, aquí están pasando cosas, aquí circula dinero, aquí hay dinero, aquí se hacen negocios, aquí el mundo se mueve. Y nuevamente todo eso lo que va haciendo es traer más capital, más capital. Se preocupan de cada vez verse mejor y eso va trayendo más capital, más capital. Es como que me enseña Panamá que el dinero suele sentirse atraído por todos los lugares donde ya existe dinero. Donde hay dinero hay más dinero. Es como un tema casi psicológico, ¿no? Pero bueno, las ciudades financieras del mundo al final terminan pareciéndose todas entre sí. O sea, todas las ciudades financieras tienen vidrio, altura, tienen mucho lujo, modernidad, hay velocidad. Todo eso transmite la sensación como de movimiento económico constante. Y Panamá construyó exactamente esa imagen. Pero también hay otro elemento importante, que es la mentalidad internacional. Y Panamá entendió que si transformarse en un hub global podía, o sea, si lo lograba, si quería transformarse en un hub global, podía hacer sentir cómodo finalmente al mundo entero.
Y por eso uno escucha también tantos acentos distintos en la ciudad. Hay tantas empresas que son extranjeras, hay tantas comunidades internacionales, hay tantas personas viviendo como entre los continentes y al final tú ves que todo eso termina cambiando la cultura urbana y también explica por qué algunas zonas de Panamá se sienten tan globalizadas, ¿no? Porque al final tú te vas dando cuenta de que fueron diseñadas como pensando en inversionistas internacionales, en ejecutivos, en negocios, en capital extranjero, y nuevamente aparecen las torres frente al mar. Porque el skyline panameño no es casualidad, es el resultado físico de toda la estrategia económica gigantesca, ¿no? Es una estrategia que tomó décadas, de hecho. Y honestamente, eso es lo más interesante del caso panameño. No fue suerte, o sea, es una visión estratégica. Fue entender al final que la importancia de la geografía, no sé, es clave. Fue entender cómo funciona también el comercio global. O sea, son tantas cosas. El valor, por ejemplo, de la estabilidad financiera. Entender todo eso. Entender también el poder de la percepción. Y probablemente también fue entender algo que muchos países todavía siguen intentando descubrir, que en el siglo XXI conectar puede valer mucho más que producir, porque Panamá se volvió indispensable para mover cosas. Y cuando el mundo depende de ti, el dinero inevitablemente comienza a llegar. Yo creo que tal vez por eso Panamá genera tanta curiosidad, porque parece un experimento económico extraño dentro de Latinoamérica, un país pequeño con una presencia global enorme, una ciudad que parece más rica de lo que uno podría esperarse, un skyline que parecía sacado de otro continente. Y detrás de todo eso existe una idea que es bastante simple, ¿no? Que la ubicación correcta quizás puede cambiar el destino completo de una nación, completo. Y Panamá entendió eso antes que muchos. Y bueno, yo creo que construyó también una economía muy entera alrededor de esa ventaja. Yo creo que por eso hoy el país no solamente mueve barcos, ¿no? Mueve capital, mueve inversiones, mueve empresas, mueve negocios, mueve personas, mueve al mundo. Y honestamente, para un país tan pequeño, lo que logró parece casi imposible, pero lo hizo. Y quizás ahí está la verdadera lección panameña, que a veces el secreto no está en ser el país más grande, ¿no? Sino al final tú te vas dando cuenta que es convertirse en un lugar en que el mundo como que necesita utilizar. Porque mientras otros países están compitiendo por producir, tú te vas dando cuenta de que Panamá aprendió a convertirse como en el puente del planeta. Y eso, bueno, al final termina transformándose en dinero. Por eso es tan interesante estudiar Panamá. Definitivamente es algo que te recomiendo. Así que si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas porque aquí vamos a analizar todas las cosas positivas, vamos a analizar lo que nos entrega valor. Las cosas que son de otra perspectiva las vamos a dejar para otros canales. Aquí vamos a enseñar lo que el mundo merece saber y aprender de Panamá. Así que si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Aquí voy a dejar un circulito para que le hagas clic y te suscribas al canal. Y aquí te voy a dejar este video porque quizás no lo has visto y si este te gustó, probablemente este también te guste. Nos vemos en el siguiente video. Que estés bien.